Muchísimas gracias nuevamente a esta entrevista especial aquí en la revista Economía. Un gusto saludarlos. Este servidor Juan Carlos Peralta le da la más cordial bienvenida. Hoy vamos a conversar con un tocayo, Juan Carlos Mijanovich. Él es administrador de empresas. Vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con nuestra economía, pero sobre todo la banca, es decir, nuestro historial crediticio, cómo se califica, cómo podemos, aquellos jóvenes mayores de 18 años que quisieran pues incorporarse en entidades financieras y sobre todo para aquellos también que tienen algunas deudas pendientes con las entidades para ver, conocer cómo podemos manejar y la gente pueda ser incluida en la banca privada. Bien, bienvenido, estimado Juan Carlos, gracias por estar en la revista Economía. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bien, una de las preguntas que tengo que formuladas tiene que ver justamente con cuáles son las mejores estrategias justamente para construir un historial crediticio sólido desde cero aquí en el Perú. ¿Cómo se da ese primer paso y qué factores específicos del sistema financiero debe considerarse para mejorar nuestra calificación crediticia? Adelante, le escuchamos. A ver, primero que quisiera tomar un contexto general, ¿no? La evaluación crediticia está regida por procedimientos que los da la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs, y además también la tienen los bancos, ¿no? Dentro de toda esta evaluación crediticia, ¿qué significa evaluación crediticia? Se evalúa el riesgo de pago de los clientes, si ellos van a tener algún default o algún problema para pagar. ¿Y cómo se hace esta evaluación crediticia? Revisando su historial crediticio. Importante, historial crediticio. Eso es un tema muy importante que los jóvenes y las personas que recién entran al sistema financiero deben construir. En tema general, para explicarte muy brevemente más o menos las partes de la evaluación crediticia. La FP y los bancos dividen a los clientes, segmentan a los clientes más o menos en cinco tipos de clientes. Los clientes que tienen calificación normal, que generalmente pagan sus deudas adecuadamente. Los clientes que tienen una calificación con problemas potenciales, que se demoran entre 10 a 30 días en pagar sus deudas. Clientes deficientes, que demoran sus días de 30 a 60 días. Clientes dudosos, de 60 a 120 días. Y clientes que son calificados como pérdida para el banco, los de 120 días para adelante. O sea, ese es cómo estructuran a sus clientes luego de la evaluación crediticia, sobre todo a personas naturales, pues también a personas jurídicas, las instituciones financieras de acuerdo a los procedimientos de banca y seguro, ¿no? A partir del deficiente para pérdida, los bancos comienzan a hacer provisiones en sus estados financieros. ¿Qué quiere decir? De sus, de sus estados financieros anuales tienen sus ingresos, costos. Al final tienen que hacer una provisión de un porcentaje de ese crédito. Si yo tengo un crédito, por decirte, de 1.000 soles y estoy en calificación de dudoso, hay una provisión en el estado financiero de entre el 70 y 80%. ¿Qué quiere decir? Ese, ese crédito ya lo estás pasando como una pérdida financiera. Por eso los bancos tienen mucho, y las instituciones financieras, mucho cuidado en la evaluación crediticia. Ahora, existen también, desde el punto de vista del entorno para adecuarnos, empresas que soportan esta evaluación crediticia. Las más conocidas son Equifax y Sentinel, donde hacen una evaluación del riesgo crediticio de todas las personas y nos dan un porcentaje, una calificación y un porcentaje, un puntaje. Si eres muy buen pagador, tienes 1.000. Si eres un mediano pagador, tienes 500 y vas así avanzando para tener. Importante para los jóvenes tener
una calificación entre 800 y 1000, ¿no? claro, Aparte de eso, tenemos aplicativos que, que de alguna manera cuando queremos pedir un crédito nos dan el combo. Se llama Valora Bien, es un aplicativo, ¿no? Donde usted ingresa, quiero un crédito vehicular, y ¡brum! Le dan el combo. Y de acuerdo a sus características, al sueldo, usted puede elegir de acuerdo a las tasas. Ahora bien, ese es el entorno de evaluación crediticia, Juan Carlos. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda. He hablado del entorno nomás. claro. Ahí justamente acerca de cómo empieza la evaluación desde cero, Ujú, ¿no? De cómo trasciende el banco en valorar justamente a la persona, al cliente o al nuevo cliente, en ofrecerle un préstamo desde un monto mínimo hasta un monto alto. Ahora, los bancos de por sí nunca pierden. Pregunto porque hay un seguro de gravamen que creo que está incluido dentro de estos tipos de préstamos, del cual pues usted lo mencionó, el banco tiene una protección justamente porque sabe el riesgo que corre con el cliente, sea un 30 40 o 70% que pueda tener de pérdida, pero hay un seguro de ujú, gravamen que le pagan, o digo yo, usted me corrige, si es que ese seguro de gravamen ujú. justamente protege a la entidad bancaria. Ahí una pequeña acotación. El seguro de desgravamen es en caso de muerte de la persona que ha solicitado el crédito. El seguro de desgravamen no es un seguro de riesgo crediticio. En otras partes del mundo sí hay seguros de riesgo crediticio. Pero acá en el Perú es muy... Yo no he visto seguros, sobre todo en banca de consumo, seguros de riesgo crediticio, pero sí seguros de desgravamen, ¿no? El seguro de desgravamen, en caso yo tomo un crédito, me compro un carro, por X motivos fallezco, inmediatamente la compañía de seguros cubre el saldo impago de ese seguro, ¿no? Más seguros de crédito por el momento yo no he visto, sobre todo en banca de consumo, Mm, ya. ¿no? Ahora, a tu pregunta, ¿cómo mejoro mi calificación crediticia? Este, Dos cosas ahí bien importantes. Uno, debemos tener información. La persona que ingresa al sistema financiero debe informarse mínimamente a qué tipo de crédito está accediendo, a qué tasas les están cobrando. Existen tasas que van desde un crédito hipotecario del 8 al 7%, que son muy a largo plazo, hasta las tasas de tarjeta de crédito que llegan a ser el 100% anual, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la mejor? Yo diría, primer paso, informarse. Infórmate bien a qué tipo de crédito te metes y qué tasa te están cobrando. Porque a veces uno dice, oye, estoy pidiendo un crédito de 1000 soles con mi tarjeta de crédito para sacarlo y la cuota me parece cortita. Hice una corrida. La cuota es de 135 soles en 12 meses a una tasa del 100%. Pero en verdad, en este crédito se está pagando casi 620 soles de intereses en el año. De los 1000 soles, como es arrebatible al amortizar, 620 soles. Es carísimo. Y si comienzan a no pagar, es una bola de nieve, porque lo refinancian a 120, lo refinancian a 130. Entonces, primero, información, a qué tipo de crédito te metes. Número dos, uno tiene que meterse a créditos que efectivamente puede pagar. Y cuando decimos a créditos que puede pagar, uno puede querer comprarse un carro, comprarse una casa, hacer gastos de tarjeta de crédito, pero el sistema bancario, el sistema financiero tiene un porcentaje fijado, más o menos un porcentaje de seguridad del sueldo, del ingreso que percibe el cliente financiero, el cual, según la norma de la SBS, estamos hablando de un 30%. Más del 30% de tus ingresos no pueden asignarse a pagar deuda. Es un tema de financiamiento sano.
Mira, para no ser fundamentalista, que te vayas al 40, si eres ordenado, yo no vería ningún problema. Pero si tú tienes de tu sueldo, que es 1.800 soles que tienes que pagar, tienes un problema, porque tus gastos corrientes, luz, agua, colegio, etcétera, no van a poder ser cubiertos. O los vas a cubrir con deuda, lo cual te va a generar una bola de nieve. Entonces, primero, información. Segundo, ¿a qué tipo de crédito te afilias o te metes? Tercero, tener muy en cuenta qué porcentaje de tu sueldo vas a comprometer o de tu ingreso vas a comprometer para pagar tu carga financiera. Si lo haces todo ordenadamente, de manera sana, ¿qué vas a hacer? Vas a pagar. Claro. Y el pagar te va a crear una historia en los bancos. Vas a tener un historial crediticio de buen pagador. Entonces, cuando te vean en Infocorp, van a decir, Juan Carlos Mijanovich, tiene puntaje de 990, 995. Es accesible el crédito. Un punto Entonces, verde. depende mucho de nosotros, ¿no? De nosotros, de tener información, tipo de crédito, qué tasas nos metemos y qué parte de nuestro sueldo comprometemos a pagar nuestra carga financiera. Según los estudios, usted conoce algunos números. ¿Qué es lo que hace el ciudadano peruano común con su primer crédito? Es decir, ¿pide la tarjeta de crédito o le otorgan la tarjeta de crédito o le dan un monto mínimo para empezar justamente su línea crediticia? Generalmente le dan un monto mínimo de crédito, pero también hay mucho porcentaje de estas nuevas solicitudes que no tienen una educación para usar la tarjeta de crédito. Tu tarjeta de crédito debe ser para, no gasta en gastos corrientes, sí, ropa, colegios, luz, agua. Todos esos gastos se pueden pagar con tarjeta de crédito, siempre y cuando sepamos qué porcentaje de nuestro sueldo es esa carga corriente y la comenzamos a pagar. La pa- Oye, voy a pagar la ropa, voy a pagar la luz, voy a pagar el teléfono, voy a pagar hasta el agua, gastos corrientes, peluquería, un almuercito, una comida, por ahí, todo que está dentro de mi presupuesto. A fin de mes, lo único que recibo mi sueldo y pago y vuelvo a hacer el gasto. Pero mucha gente agarra, y ese es el gran problema, que es controlado por la superintendencia y los bancos, es que comienza a gastar tiene una línea mayor a su posibilidad corriente. Entonces comienza a gastar en corriente, en gastos superfluos. O sea, vamos, yo no puedo comprarme, pues, determinada marca de zapatillas porque está fuera de mi presupuesto. Entonces, como tengo la tarjeta de crédito, tengo línea, lo pago. Y pago otro tipo de pantalón. Y le compro a mis hijos, no sé, un Nintendo, la última versión. Entonces, comienzo a hacer una bola de mis gastos corrientes, que lo único que va a derivar es en no poder pagar. Y el castigo por no pagar, Juan Carlos, es altísimo, porque además de la que está pagando uno en tarjeta de crédito, por decirte, entre 27 y 100%, el interés compensatorio por no pago es más alto todavía. Y además interés moratorio. Entonces se vuelve impagable. Es una bola de nieve. Y, y- Entonces, y la otra, disculpe, y la otra es que tenemos la mala costumbre, me incluyo también por la usted de la tarjeta de crédito, de pagar solamente la cuota mínima, como diciendo, eso es voy a aguantar la deuda. correcto, correcto. Muy buena tu afirmación. El pagar la cuota mínima, que creo que es a 36 o 48 meses, es una locura porque los intereses son altísimos, altísimos, altísimos. O sea, prácticamente pagas el doble de lo que has consumido. Entonces tú vas a una tienda y dices, regateas, oye, no, esto no me lo vendas a 100, si no, véndemelo a 50, ya, logras tu regateo, lo pagas con tu tarjeta de crédito. No pagas ese crédito, lo que has regateado se va a volver gasto financiero. Y un poco las entidades ven, ahora
todo está sistematizado, Juan Carlos. Ujú. Todo está en tu reporte crediticio. Entonces, la entidad te ve dónde estás endeudado, cuánto estás endeudado, cómo estás endeudado, qué tipo de deuda, plazos, todo. Y en un momento agarran y te dicen, oye, un momentito, esta tarjeta de crédito te la anulo. Esta de acá te la anulo. Porque comienzan a empujar al consumidor a que tenga una salud financiera, que sea sano, ¿no? Y ese es el secreto porque también nuestro sistema financiero ha sido bastante sano a pesar de todas las contingencias externas que ha tenido. La crisis de 2008, nuestro país soportó porque está, gracias a la SBS, al Banco Central de Reserva, se monitorea permanentemente, no solo a las instituciones financieras, sino también las instituciones financieras monitorean a sus clientes. Entonces, el Sí. consejo es información sobre tasas, plazos, tipos y responsabilidad de pago. Y poder comprometerse a montos que uno puede pagar. Así de simple. ¿Cuál sería el plan financiero integral para un peruano promedio que busca justamente optimizar sus finanzas personales, aprovechando justamente las oportunidades de la tarjeta? Y es que cuando uno está, como dice, limpio en Infocor, llama a los bancos, ¿no? Ofrecerte, tengo una tarjeta para ti, tengo un préstamo ideal para ti. Entonces, a veces uno entre la desesperación por pagar deudas de otras cosas, adquirimos esos créditos, ¿no? Porque aceptó la tarjeta. Entonces, un peruano promedio, 30 años, puede tener 3 4 tarjetas que están sobrevaluadas prácticamente y acumulando deudas y se siguen acumulando deudas. Ahora, ¿cuál sería esa estrategia justamente para promedio para optimizar el servicio? Mira, yo diría, la estrategia es primero, imaginemos que ingresamos al sistema financiero, un programa peruano promedio entre 25 y 30 años, ¿no? Ujú, El primer crédito que le van a dar es una tarjeta de crédito. Entonces, con un uso responsable de una o dos tarjetas de crédito, este, este señor puede ir pagando su tarjeta a tiempo, teniendo un poquito de excedentes, dejándolos ahí en el banco en ahorros. Entonces, el mismo banco le va a decir, el siguiente paso, el señor va a querer comprarse, o la señorita o señora va a querer comprarse una casa, un carro, ujú. un crédito automotriz. Crédito automotriz, crédito a 4 o 5 años, tasas entre el 9% y 15%, también manejarlo en orden. Tengo mi cuota de mi carro, tengo un poquito de esa plata que he ahorrado para que me sobraba, la doy para la cuota inicial de mi carro. Todo se tiene que hacer escrupulosamente limpio, financieramente hablando. Entonces va pagando su crédito, termina de pagar su carro. Estoy contando la historia de un peruano que ingresa de manera exitosa al sistema financiero. Entonces el Claro. señor ya tiene sus tarjetas de crédito que las paga, tiene su carro que lo ha adquirido a través de un crédito hipotecario que ya lo ha pagado, diré de un crédito automotriz que le viene. La vida es así, o sea, se casa y necesita una casa. Ujú. Entonces es muy probable que el señor solicite un crédito hipotecario. Con lo cual es muy probable que ya tenga una cónyuge, se suman los dos ingresos y el señor accede al crédito hipotecario, que es un crédito a 20 años, unas tasas un poco más bajas y cumple los pagos. Esa sería la historia de una persona ordenada y que entra al sistema financiero de manera exitosa. Pero ¿cuál es la realidad ¿Va? peruana? Hablamos, ¿qué Hay porcentaje? Un muchos 70 así, no, tampoco no es tan, yo diría que no es tan, yo diría que un 50-50, 60-40 pueden ser los casos de desorden, ¿no? Aunque la morosidad está bien baja en el sistema, estamos hablando de una morosidad no llega al 10%. Ahora, Este, ¿impacta para la macroeconomía en nuestro país justamente este tipo de deudas? Hablando ya de la morosidad del peruano justamente en la parte crediticia. ¿Afecta mucho? ¿Hay un soporte? ¿Hay
uno que soporte o sustente justamente de que esto no devalúa que de repente la informalidad, como está ocurriendo hoy en día, de préstamos de gente que no quiere estar en los bancos, recurren a préstamos personales, gota a gota, bueno, lo llamaban así, o lo llaman Ujú. así, genere una gradación. Las cajas municipales se habían quejado hace unos meses atrás justamente de este tipo de métodos de préstamo. Y ahí entramos un poquito, Juan Carlos, a un tema muy sui generis. El Perú es una economía bien particular, en este sentido, el 70% de nuestra economía es informal, ¿no? Nuestras crisis políticas son de una manera recurrentes. Hemos tenido hasta tres, y vamos a tener un presidente más preso. O sea, la inestabilidad política en el país es pan de cada día. Tenemos un Congreso que no es muy brillante, no quiero hacer juicios de valor políticos en esta, pero y de algo que no es brillante no van a salir leyes brillantes. Entonces, sin embargo, lo que todo el mundo el país, la economía Ujú, sigue andando, creciendo a una tasa del 3%. Ya, vamos a crecer 3%. Muchos economistas dicen, oye, no, no es suficiente, pero después de todo lo que pasa, caramba, 3% es un montón. Y uno ve va estable. Ahora baja un poco el tipo de cambio, pero es a nivel mundial, pero el tipo de cambio es uno de los tipos de cambio más sólidos del mundo. a diferencia de otros países de la región, estamos mucho mejor, claro, en esa parte sí. Estamos mucho mejor. Estaba viendo una entrevista que le hacían al expresidente Frei de Chile, y decía, yo no explico, es un país políticamente no muy organizado, pero con una economía estable que ha hecho posible que inversiones de la magnitud del puerto de Chancay se den. Y eso va a ser un disparo para la economía. Bueno, cerrando el paréntesis, Ujú. eh, la morosidad obviamente que afecta a la economía. Es por eso que creo que el Perú también ha hecho un excelente trabajo, las autoridades, ahí sí, la SBS y el Banco Central, en tener un sistema financiero sólido, Juan Carlos. Desde el momento que este, la crisis económica afecta a los consumidores, y el mismo Julio Velarde, que ha sido profesor mío en la maestría, decía, las crisis económicas comienzan por el default en el crédito. Las crisis económicas comienzan por el default en el crédito hipotecario, sobre todo. ¿Por qué? Tienes unas casas hipotecadas a 100, el préstamo es de 80 y comienzan por temas económicos a caerse, se caen los créditos y se caen todas. Entonces, ¿qué va a tener el banco? Una sobrecapacidad. Va a tener que vender 50, 100 inmuebles. El banco no es un corredor hipotecario. Entonces, Inmobiliario, el claro. valor que tenía de 100 y se había tenía inmobiliario, tenía un margen de 20 por cualquier cosa. Como hay 100 propiedades o 1000 propiedades ofreciéndose, las propiedades van a bajar de precio. Con lo cual, el crédito va a quedar descubierto. Y eso es lo que pasó en 2008 en Estados Unidos. Gracias al excelente trabajo de la superintendencia y ¿por qué no?, del gobierno en la parte de economía, tenemos un sistema financiero bastante sólido. Entonces, sí afecta, de todas maneras, los, lo- la- l- los impagos a la economía en general, ¿no? Sí, ahora ya para finalizar, eso nos está extendiendo el tiempo porque nos va a quedar en otra oportunidad más preguntas y otra Ujú, entrevista también ocasional, pero quisiera hablar un tema así cortito
que es la parte, vamos a hablarlo así, del subterráneo, la gente que está trabajando con las monedas digitales. ¿Esto está afectando o mejorando la economía de nuestro país? Porque se está moviendo mucho dinero justamente en la cripto y es un boom donde ya jóvenes que no desean estar en el banco, sino a través de este mecanismo, desarrollar y ampliar pues, temas de inversión. Es correcto. La cripto y como ha ido desenvolviéndose la economía mundial, estaba leyendo un artículo de Economist, están comenzando a tener una estructura de refugio de valor, como el oro. El oro es un refugio de valor. O sea, comenzó el COVID, el oro estaba en 1900, se fue o a 1000, estaba en 1600, se fue a 1900, 2000, 2200. Ahorita el oro está en $3300 la onza. ¿Por qué? Refugio de valor. La cripto está comenzando a tener esa visión ante los inversionistas. Y las cripto vienen a ser plataformas que están viniendo a ser bastante supervisadas. Hablaba con unos banqueros del exterior que me decían, oye, yo le tengo mucho fe a la cripto, pero yo les decía, oye, pero esa es una plataforma, el respaldo, no, pero es una plataforma muy bien organizada. Ahora, como todo, como todo bien de la economía, tiene el oro no siempre va a estar a 3300, Juan Carlos. Así Va a es. llegar un momento que va a bajar. No sé si acá dos, a cinco, ni Dios sabe eso, a cinco Sí, años. ya La cripto más de $80 está el gramo ya, por ejemplo, el oro, un poquito más. sí, sí, la onza 3300, o sea, y hay bancos de afuera, suizos, que le dan un upside hasta 3500. Entonces, vamos, todo Yo, mientras se haga de una manera cautelosa, yo creo que es posible entrar ¿cómo se llama? En ese tipo de inversión. Pero primero que tiene que tener conocimiento, siempre, conocer a dónde te metes y cantidad. Yo no voy a agarrar y decir gano 100 y voy a meter 100 en cripto. Una locura. Bueno, mete 10%. ¿Te va bien? En buena hora. Y los otros 10, mételo un poquito en un fondo mutuo, si tienes excedentes. Y otro poquito en en comprar One. metales, ETFs. Y comienzas a hacer una carterita que no es nada del otro mundo, pero vas aprendiendo, pero no arriesgando el 100% de tu patrimonio. Y Sí, vamos, y lo hago, yo que actualmente soy CFO de una empresa, lo hago de esa manera. O sea, no los huevos en una sola canasta, porque el día que se cae la canasta se rompen todos los huevos. Entonces, correcto. diversificar, cautela, información, saber pagar, responsabilidad. Son tres cosas que debe tener el consumidor de productos financieros para poder mejorar su calificación crediticia y tener acceso al sistema financiero. Bien, de verdad que ha quedado corto el tiempo, doctor, en esta oportunidad. Vamos a tener una próxima entrevista. Yo le agradezco mucho Encantado, por poder compartir estos minutos con nosotros y aquí en la revista Economía, pues la más cordial bienvenida para una nueva ocasión. Bien, encantado. A disposición, Juan Carlos. agradezco mucho a Juan Carlos Mijanovich, él es administrador de empresas, actualmente en la Universidad del Pacífico y también pues una maestría en finanzas de la Pacífico y una maestría en finanzas en ESAN. Agradecido por la atención. Nosotros volvemos en una próxima entrevista especial aquí en la revista Economía. Gracias. Hasta luego. Cuídense.